vamos a empezar a explicar la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Tito, del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Continuamos ya, es el segundo mensaje sobre la epístola de Tito, sobre la identidad de una iglesia sana. Y bueno, solamente ese versículo dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vamos a seguirlo leyendo este versículo, por supuesto, a lo largo del mensaje. Pero como les digo, al enfocarnos en esta carta, quisiera que, como de costumbre, hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada por aquellos que de alguna manera no pudieron estar con nosotros. Recuerden ustedes que uno de los énfasis principales de la carta es el evangelismo. ¿De acuerdo? Es el evangelismo. Y lo vemos realmente en el capítulo 3, ahí mismo en Tito, si lo ven, en el versículo 4 al 8, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí está la frase, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, en realidad es la instrucción a la iglesia para llevar a cabo un evangelismo eficaz, un evangelismo incluso correcto, como corresponde a una iglesia que recibe una doctrina correcta. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso Pablo da instrucciones a Tito en el liderazgo. Ustedes se acuerdan en el 1:5, aquí mismo, que le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, había que trabajar mucho ahí en Creta, por supuesto, al respecto, pero ¿con qué? Finalmente, con la herramienta principal que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Aquí ancianos, en el 1:5 se refiere realmente a los líderes de la congregación, ¿no? La iglesia necesita líderes sanos, líderes maduros, y Pablo desarrolla ese tema a lo largo del capítulo 1. Pero en el capítulo 2, como dijimos la semana pasada, Pablo habla de la importancia de identificar una iglesia que tenga una salud espiritual fuerte. Y esa salud espiritual es el resultado, como digo, de una doctrina sana. Si no hay doctrina sana, no hay salud, por supuesto, en la iglesia. En el capítulo 2:1, ustedes lo ven, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 1. ¿Lo ven? Así que el evangelismo eficaz depende de ambos elementos. Un liderazgo maduro y, por supuesto, una congregación sana. Sin eso, mira, ¿para qué hablas de la palabra, no? Si no tienes un liderazgo maduro o no estás formando realmente la gente que verdaderamente vaya a repartir las buenas nuevas de salvación. Vimos la palabra sana que se extiende a través de la epístola, así que la palabra sana se refiere a la salud espiritual, y la salud espiritual, así como la salud física, depende de una dieta sana, de la dieta apropiada y por supuesto de un ejercicio correspondiente a esa dieta, ¿no? Entonces, si la iglesia recibe una instrucción sana, debe responder a esa conducta sana, a una conducta sana. ¿Te das cuenta? Si recibes una doctrina sana, tienes que responder en una conducta sana. Y cuando eso sucede, tu iglesia, si te congregas en otro lugar, tendrá características saludables.
vemos entonces que la importancia de tener una vida piadosa es tener un evangelismo sólido y un evangelismo entendible y un evangelismo efectivo. Y vimos 3 frases sobresalientes que contestan el por qué debemos evangelizar al tener una conducta piadosa. 3 frases. Vea, el versículo 5, en el 2:5, vemos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? ¿No? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, ok. ¿Eso qué significa? Para que la palabra de Dios no sea menoscabada en su esencia verdadera. No baje el valor verdadero que tiene por nuestro mal testimonio. Esa es la base, nuestro mal testimonio. Otra frase sobresaliente que contesta el por qué debemos evangelizar. Número 2, que nuestra conducta debe ser tal que el adversario, dice ahí en el 2:8, no tenga nada mal, se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Lo estás viendo? En el 2:8. En otras palabras, que aquellos que nos acusan, que nos apuntan, que quieren reírse, que se burlan de nosotros, que nos señalan, en realidad sean avergonzados por nuestro buen testimonio. Esa es la clave. Así debemos hacer. Y por supuesto, en tercer lugar, otra razón por la que debemos tener un evangelismo, o debemos evangelizar con una doctrina sana, en tercer lugar, con lo que dice en el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se acuerdan que lo vimos también? Así que si queremos anunciar las buenas nuevas de salvación, a través del Evangelio de Jesucristo debemos mostrar conducta de acuerdo a la sana doctrina que decimos tener. ¿Tú tienes sana doctrina? Bueno, que tu comportamiento esté acorde a eso, ¿no? De otra manera nadie vamos a impresionar. A nadie. Podemos decir mucho, pero no demostramos nada. Ese es el problema. Hay muchos que se pasan ahí evangelizando, pero no tienen una vida transformada, impactante hacia los demás. El impacto hacia aquellos que quieres que tengan salvación y vida nueva tiene que ver con vivir en unidad con las Escrituras, de acuerdo a lo que aquí dice. Por eso Pablo dedica el capítulo entero, ¿no es cierto?, para hablar justamente de una iglesia poderosa, de la iglesia sana, piadosa. Y hoy comenzamos a hablar de un elemento en la iglesia que es muy importante. Mira, vamos a hablar de la conducta en particular de los ancianos varones, pero no de líderes, por supuesto, sino aquellos de mayor edad. Lo que dice ahí en el versículo 2:2, capítulo 2:2. Ahí está. Tenemos algunos en la iglesia, somos algunos aquí ya en la iglesia, otros de cierta edad como yo, por supuesto, pero cuando cada uno de nosotros llegue su momento, pues va a tener que ser anciano, ¿no? Y a unos les falta poco por ahí, si no es que ya, ¿no? Otros ya hasta se pasaron, no, siguen siendo ancianos, ya que llegas a una edad, pues ya eres anciano. Pero si no morimos antes, inminentemente, obviamente vamos a ser, como algunos somos, de la tercera edad, ¿no? Y Pablo habla aquí de los ancianos de esta manera, que los ancianos sean sobrios, dice en el 2, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y está muy bien que lo oigan los demás, los jóvenes, o los que no son ancianos, los que no han llegado a esa edad. Pero para que veas lo que te espera, para que veas lo que realmente tienes que hacer en el futuro. Entonces es interesante que Pablo comienza con la instrucción sobre la conducta en una iglesia, en medio de una sociedad secular corrupta, ¿no? Como en todas las sociedades, eso es lo que sucede. Destacando un grupo especial de gente mayor, cómo debe ser, cómo debe comportarse. Actualmente en México hay un considerable número de ancianos que a partir de los 65 en adelante, pues están ya con la tarjeta del INSEM, ¿no? Como la mía.
¿Y qué tiene? Pues a mucha honra, ¿no? ¿Y qué tiene? Realmente tengo muchas ventajas al respecto, ¿no es cierto? Entonces muchos tienen ya 65 o más y son de un enorme beneficio para nosotros, todos estos beneficios que te otorga pues el gobierno. Ahí está. Sin embargo, muchos se resisten a llegar a esa edad. Muchos se resisten a reconocer su edad. Es más, no le digas que son ancianos porque, de hecho, grandes empresas se hacen millonarios engañando a la gente y ha inventado el producto de la eterna juventud. Ustedes lo saben. Y ahí van miles, ahí están. Señoras ahí que tú ves en el, bueno, no voy a hablar de las ancianas, por supuesto, pero ves un montón de señoras, sobre todo en las calles, ¿no? Arregladas de tal manera que quieren ocultar su edad, pero pues ya no les queda. Ya fácilmente son detectadas, ¿no? Y también hombres, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Y ahí van miles. No quieren aceptar que ya están en la tercera edad. Todos quisiéramos conservarnos jóvenes, por supuesto. Todos, ¿no es cierto? Por supuesto. Y alguien dijo una vez, qué pena que la juventud se desperdicie en gente tan joven. Es cierto, yo mismo me digo, bueno, ¿cómo me gustaría tener 30 años menos o 30 años otra vez con la experiencia de saber de todo lo que ahora sé? Mira, no quiero nada, ¿verdad? No quiero nada. Por eso es imposible. Hay cosas típicas que vienen con el aumento de la edad y vamos a mencionar algunas. Muchas cosas que son inminentes, que suceden en algunos y que en algunos ya están viviendo y están sucediendo así. Incluso hasta ni siquiera han llegado a la mayoría de edad, o mejor dicho, a la edad, a la tercera edad y ya están padeciendo, Y bueno, hasta mi esposa dice, mira, cuando ya no te duela nada es que ya estás con el Señor, Ok. Ya cuando entra a cierta edad, todo te duele, hasta el pelo. ¿No? ¿No es cierto? Miren, vayan a Eclesiastés, por favor. Vamos a Eclesiastés. Todavía no entramos en el versículo 2, así que yo quiero que vayan a Eclesiastés. Y noten aquí, después de Jeremías, nomás que les voy a pedir que apaguen su celular, por favor. Gracias. Porque los que no después de Lamentaciones, perdón, estoy mal yo, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, qué bárbaro, ya ahorita como que me perdí, la tercera edad, ándale, exactamente mi querido Oscar, te oí hasta acá te oí, tú ya, aunque no tengas la tercera edad, aunque no la tengas, mano. Bueno, miren lo que dice el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Capítulo 12, perdón. 12. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El autor aquí hace un llamado a jóvenes, y escuchen esto, jóvenes también, por eso quise que levantaran la mano también, para conocer a Dios ahora que están jóvenes. Ya, se comprometan realmente en este momento a hacer de Dios su principal objetivo, lo principal en su vida, porque inevitablemente vendrán los días malos. ¿Cuáles? Es decir, antes de aquellos pecados que se conviertan en parte integral de tu vida. Esos son los días malos. No estoy hablando de la vejez, estoy hablando de los pecados que se convierten en parte integral de la vida diaria de los jóvenes a tal punto que dejan de ser reconocidos incluso como tales. ¿Por qué creen que esas conferencias de los jóvenes, no? Para que entiendan realmente la vida de piedad y la vida de peligro que existe en la sociedad en la que vivimos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Qué terrible. Y luego cuando viene más edad, si no reconoces ahora
a tu Salvador y no te comprometes realmente, va a venir la edad, la insatisfacción es más marcada que en los demás. ¿Y qué pasa? La vida se vuelve más dura, más insatisfecha, vienen las incomodidades de envejecer y al rato somos como un carro viejo ahí, ¿no? Como un carro viejo que cada determinado kilometraje pues lo llevas a revisión, cambio de aceite, ¿no? Y hojalatería y pintura y todo lo que me quieras decir, ¿no? Pero ve, qué importante es reconocer a Cristo en los días de tu juventud, antes que pudieran ser esos días inevitables de tu vejez, y entonces no tengas más contentamiento, ¿no? Nota lo que sigue diciendo Salomón aquí, que vendrán días cuando no podrás disfrutar los deleites de Dios o que Dios ha provisto en su creación, porque vendrán días nublados, estériles y oscuros en la vejez. Ve por favor el versículo 2, antes que se oscurezca el sol, ¿lo estás viendo? Y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Lo estás viendo? Luego, de forma figurada, noten lo que dice, todos son aspectos ilustrativos, pero noten del 3 en adelante, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Sigue adelante, versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. ¿Notan ahí? Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa en el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta es una descripción que vamos solamente a dar como vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero solamente como referencia. Obviamente vamos a regresar a Tito. Esta es una descripción del envejecimiento. Cada detalle es descriptivo aquí al cuerpo humano. Quiero que pongan mucha atención aquí. Fíjense ustedes en cada parte lo que existe ahí. Vean, del versículo 3 dice ahí los guardas de la casa. ¿Lo estás viendo? Bueno, está muy claro ahí los guardas de la casa. ¿Qué se refiere? Se refiere a los brazos y las manos. Brazos y manos. Y luego dice, se encorvarán los hombres fuertes. ¿Lo estás viendo? Todo esto comienza a perder fuerza. Perdemos fuerza. Está hablando de las piernas que empiezan a temblar y luego se doblan con mucha facilidad. Luego dice, cesarán las muelas porque ha disminuido. En otras palabras, los dientes serán pocos y no funcionarán como antes. Y vienen los dientes postizos, ¿no es cierto? Claro que hay dientes así que te cuestan bastante, ¿no? O a lo mejor así te quieres quedar, ¿no? Pero mira, hay todo, hoy en realidad todo lo reparan. Y tú puedes tener tus dientitos postizos, ¿no? Pero nos damos cuenta que los que teníamos, pues realmente ya pasaron a mejor vida, ¿no? Ya no funcionan como antes. Vean ustedes lo que sigue diciendo. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Haciendo mención de la vista. Esto es de la vista. Uno no puede ver como antes. Por eso uso gafas, ¿no? Aunque son especialmente para leer, pero no puede ser uno como antes. Yo los uso para estudiar y constantemente lucho con eso, pero estaré peor algún día. Otros están también peor. Y continúa diciendo acá, vean, cuando se levantarán a la voz del ave, versículo 4. Y es cuando no dormimos como antes realmente.
No tenemos un sueño confortable como antes. La cama nos va incomodando así cada vez más, ¿no es cierto? Ya te quieres parar, las personas mayores son las que se levantan más temprano, la cama ya no, ya la quieres abandonar, ¿no? A veces al amanecer, incluso antes que el gallo cante, ya estás ahí listo o lista, ¿no? No estoy hablando ahorita de los ancianas, estoy hablando de los varones, para que no volteen a ver a nadie. Véanse a sí mismos, piensen en ustedes, el sueño va a ser más ligero y ya no duermes como antes. Mira lo que continúa diciendo en el 4, en la segunda parte, y todas las hijas del canto serán abatidas. Esto significa que cualquier tipo de canto o plática será abatida porque ya no lo puedes escuchar como antes al perder habilidad para oír. Ya no lo puedes, y de escuchar a veces los sonidos más bellos, ya no como antes, ¿no? Vas perdiendo toda sensibilidad. Bueno, más que sensibilidad, tus facultades físicas, no la sensibilidad. Un anciano teme también a la altura. Ustedes lo saben. Pongan a un anciano al borde de un edificio y por supuesto que le dará ahí un váguido, ¿no? Se va a tener mucho miedo. Incluso cualquier tipo de altura tiene miedo de caerse y realmente tenemos más cuidado porque en cualquier ratito nos podemos caer. Hay veces que me cuestan a mí una caída. Me duró más de un año, precisamente en la boda de Jorge Monterrubio, que está aquí. Me duró un año reponerme de la caída. Entonces me raspé la pierna y todo, y me duró un año. Y no estoy diabético, pero así me duró. Dura más tiempo, o sea, te restableces en más largo tiempo, ¿de acuerdo? Que un joven. Versículo 5, vean. Y habrá terrores en el camino. Un anciano tiene temor al andar por ciertos caminos porque tal vez se tropiece y se lastime significativamente, como les dije. Luego dice, florecerá el almendro. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una referencia al pelo. Cuando el cabello se vuelva blanco en los años, ¿no? Ahí la llevo. Vean lo siguiente, y la langosta será una carga. La versión de las Américas dice, se arrastre la langosta, dice. Esto se refiere al cambio en el andar. Ya no vas a tener la misma agilidad, por supuesto, para caminar. Cuando tenemos dificultad de andar, pues muchos caminan más lentamente. Y así sucesivamente, caminan, como dice la canción, como perdonando el tiempo, ¿no? Ahí está, continúa diciendo el versículo 5, el hombre va a su morada eterna, dice ahí, una obvia referencia a la muerte. ¿Se dan cuenta? De ahí. Y el versículo 7 nos presenta la conclusión, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí está el final del proceso del envejecimiento que inminentemente todos vamos a llegar. Así que, aunque ahorita bromeamos y todo lo demás, pero bueno, es un proceso normal, ¿no es cierto? Y a mucha honra, como digo, que puede ser un final feliz o puede ser un final infeliz, depende de lo que tú hayas sembrado en tu vida, ¿no? Y ese es el punto a lo que vamos a ir más adelante. Y esto es interesante, cada vez se pone más interesante y bueno, ¿qué sucede? El final infeliz será con aquellos que en su juventud tuvieron oportunidad de conocer a Dios y no quisieron saber nada. O no pudieron por otras ocupaciones. Bueno, ahí está. Ahí está un resultado infeliz, terminan amargadotes, pero en serio. Vean por favor Proverbios 20. Definitivamente que debe ser distinto para todas las personas piadosas y como terminan, no debe ser algo triste, no debe de ser algo amargado. Vean el capítulo 20, versículo 29 de Proverbios. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Están conmigo? Correcto. ¿Y qué dice? Y la hermosura de los ancianos es su vejez.
¿Lo ven? ¡Qué maravilla! Ahora vayan a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 4:16. Y van a notar también aquí algo muy interesante. Noten aquí, versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, ¿qué? Día a día. No dice semana tras semana. No dice de domingo a domingo. Perdón que lo diga, pero esto es muy importante. Día a día, dice ahí. ¿Lo estás viendo? Es importante que no perdamos el tiempo. Quienes han andado con Cristo deben regocijarse en el privilegio, en la certeza, hermanos, y en la esperanza de que aunque sigamos desgastándonos físicamente, tienen la esperanza de ver en su interior un avance maravilloso y espiritual que ninguna otra persona que no conoce a Cristo lo puede tener. Tienen la esperanza de ver a su Señor mucho más pronto que los demás. ¿No? Ahí está. Por fin verán a su Señor, a nuestro Señor cara a cara. Y ahí está. Mientras tanto, ahora es un tiempo de riqueza espiritual que debe ser compartida con los jóvenes de la iglesia y con todos los demás que no han llegado a ese nivel o a esa edad. ¿Cómo estás gastando tu tiempo? Es un tiempo que debe ser usado. Mira, la vejez es un tiempo que debe ser usado para realmente capacitar a otros para el Señor. Si conoces a Cristo y no estás haciendo un discípulo, una discípula por ahí, mira, no sé qué estás haciendo, Todo lo que venga son trivialidades, comparado con la labor que verdaderamente debemos hacer. Ahí está, es un periodo en el que se debe evaluar lo que hemos aprendido y ahora saben lo que realmente tiene valor. Así es el de la tercera edad, que tiene valor, lo que tiene valor y lo que no sirve. Ahora han aprendido a filtrar cosas. Los ancianos deben aprender a filtrar las cosas y deben ser un ejemplo de piedad dentro de la congregación y afuera de la congregación. No de andar de refunfuñón y de cascarrabias que nadie se le puede acercar. No, la iglesia necesita definitivamente la gente mayor piadosa. Es un trofeo maravilloso. Este es el punto en que Pablo acentúa estos versículos. La salud de la congregación depende en cierta manera de los hermanos de edad. Son pilares muy fuertes de oración y otras cosas que vamos a ver más adelante. Por eso comienza con ellos, ¿te das cuenta? ¡Qué maravilla! Eso es lo que Pablo está enseñando a Tito y es por eso que les exhorta, les instruye sobre la conducta sana de los hermanos de edad. La iglesia necesita personas mayores que puedan decir como Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Una iglesia con gente mayor, piadosa, es una gran bendición. De verdad. Una iglesia que solamente tiene jóvenes, mira, es una iglesia desbalanceada, ¿no? Les falta el elemento de madurez, de estabilidad. Dios nos enseña a reverenciar a aquellos que son mayores a través de toda la Escritura. Ciertamente está plasmada aquí en su palabra y constantemente nos está enseñando eso. Mira Levítico, por favor. Vayan al Levítico. Es muy importante para mí enseñar todo esto y sepamos evaluar lo que tenemos o lo que somos en todo caso. Levítico 19:32, mira lo que dice. Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Levítico 19:32, ya pasamos, vamos a Job. Job. Vamos a Job, capítulo 12. Vean en el versículo 12.
12:12. Dice, en los ancianos está la ciencia, que significa conocimiento, y en la larga edad la inteligencia. ¿Están viendo? Ahora vamos otra vez a Proverbios, por favor. Allá adelantito, en el Proverbios 16, versículo 31. Mira lo que dice aquí. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Entonces un hombre, una mujer que han caminado a largo tiempo en el Señor, que han peleado la buena batalla, que han luchado espiritualmente, por supuesto, que han sido victoriosos, que han obtenido sabiduría, que conocen el camino de justicia, es un gran tesoro espiritual dentro de una iglesia como la nuestra. De verdad, un gran tesoro. Y un gran tesoro por generaciones de jóvenes que vienen atrás de nosotros. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los jóvenes, no es cierto? ¿Qué ejemplo? Vivimos en una sociedad donde se exalta la juventud. ¿Te das cuenta? Ya no reciben a un trabajador arriba de los 40 ya es un viejo. Se exalta la juventud y por lo mismo todo el mundo quiere ser joven. Se nos olvida que Dios no coloca esas prioridades. Para Dios hay una tremenda importancia, un tesoro incomparable en aquellos que son maduros de edad. Para las cabezas blancas en la iglesia. Vean el Salmo 71, por favor. Versículo 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, dice. Noten aquí. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Mira lo que se tardó y lo que tiene que seguir, ¿no? Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Versículo 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Mira, lo que David aquí está diciendo, en otras palabras, está diciendo, Señor, ayúdame a ser de provecho en los años de mi vejez. Dame un ministerio, quiero proclamar lo que has hecho en mi vida, a llevárselo a otros. En el Salmo 92, del 12 al 15, leemos algo similar. Entonces ves aquellos que han caminado en los caminos de justicia. Tú has caminado en los caminos de justicia, aquellos que han conocido a Jehová a través de los años. Debe ser esa su carga. Debe ser esa su carga. Tienen la verdadera sensibilidad de anunciar cuán recto es Jehová y cuán hermoso es nuestro Salvador. Tienen el deber de anunciar qué maravillosa es la salvación. Ahí está. Y cuán preciosos son sus caminos. Tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, yo soy también anciano y muchos tienen que aprender de mí también, enseñar la palabra. Por esta razón y por muchas más, que el hablar, pudiera ser corto, sino también va acompañada de tu actitud. Entonces, Pablo instruye a estas personas que son la columna vertebral realmente de la iglesia. En cuanto a la madurez espiritual, los ancianos piadosos. Ahora mira, vamos a regresar a Tito, por favor. Regresen a Tito y vean ustedes qué características deben poseer estas personas, estos hermanos, estos ancianos para la iglesia, para que una iglesia sea sana. ¿Cuáles son? Vean por favor el 2:2, Tito 2:2. Y aquí está muy claro, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí hay una gran responsabilidad, Aquí se
desglosa realmente todo lo que los ancianos deben ser y deben hacer. Nota aquí, la palabra anciano aquí, para comenzar, quiero hacer notar esto, es la palabra presbutes, de donde Pablo la empleó refiriéndose a sí mismo en Filemón 9, cuando dice Pablo ya anciano, dice. O sea, hablando de su edad en particular. Posiblemente tenía unos 63 o 65 años cuando escribió la epístola de Filemón. Y así se autodenomina anciano, juntamente, o anciano, ya. En el mundo griego, mira, una persona que pasaba los 60 años era definitivamente hecho a un lado, como hoy, igualito, ¿no? Igualito. Pero ¿qué va a 60? Y como dije, pasas de los 40, no encuentras trabajo, 50 peor. Llegas a los 50 y nadie te da trabajo. Qué tremendo, qué ironía. En algunos casos, particularmente, aquellos que iban a entrar en servicio como líderes de un grupo cristiano en una iglesia, ¿qué sucedía? Lo mismo que tenían que tener un liderazgo de una persona mayor. Qué ironía, ¿no? Allá los desechan, acá los recibimos. Ahí está. Generalmente se utiliza mejor a los hermanos de mayor edad para la obra del Señor. Pasando los 50 es cuando estás establecido, asentado. Por supuesto. Bueno, no niego que algunos jóvenes puedan serlo también, por supuesto. Entonces, pero aquí vemos que estamos hablando de un periodo de edad, y óiganlo bien, para aquellos que están queriendo zafarse, entre los 50, 65, 70, 80 y más. A estos hombres se les llama a vivir, escuchen, una vida piadosa dentro de la iglesia. Esto es tan importante que si no lo hacen, dice Pablo a Timoteo, deben ser reprendidos. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Entonces no te extrañe que en un momento dado recibas una exhortación o una reprensión por ahí. Mira, vamos a 1 Timoteo un poquito antes. Ahí en el capítulo 5, versículo 1, está muy claro precisamente la exhortación a los ancianos. 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Se refiere a ancianos de edad, no ancianos de servicio o de ministerio, porque si no, no dijera ahí a los más jóvenes. ¿Lo estás viendo? Pero noten que el ser anciano no significa que ya no peca. No quiere decir eso. Claro que sí, todavía vivimos en este cuerpo y en muchos casos los ancianos siguen pecando. Aunque deben ser un ejemplo, seguimos pecando. Por eso Pablo dice a Timoteo, cuando pequen, exhórtale como a padre. Ten cuidado como lo haces. Esa es la idea, ese es el pensamiento. Exhórtale, ten cuidado. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, no te acerques con un anciano así como te acercas con uno de tu edad, sino que exhórtale como a un padre. Pablo le dice que lo haga con respeto, no lo reprendas con dureza. Eso es lo que significa. Reprender o confrontar es como golpear con el puño. Claro que es una metáfora, es la idea metafórica aquí, ¿no? Pero en otras palabras, no lo reprendas violentamente. La acción de confrontar a un anciano debe ser de amabilidad. Así como lo haríamos con nuestros familiares, con nuestros abuelos, ¿no? Sus abuelos o sus padres. Debe ser de amabilidad. Y Dios se preocupa realmente qué interesante para mí esto, mira. Que Dios se preocupe por el trato que reciben los ancianos a través de la vida en toda la Escritura. Se preocupa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si un hijo no respetaba a sus padres, ¿se acuerdan? Ahí por Éxodo 21, y
este hombre maldecía a su padre y a su madre, ¿qué le hacían? Ahí está. El castigo era recibir la muerte. Ahí está. Vean qué preocupado está el Señor precisamente por ese factor tan importante del respeto a los padres y sobre todo, por supuesto, cuando están grandes y cuando son ancianos. ¿Se acuerdan que dice el que hiriere a su padre o a su madre morirá? ¿Realmente hay quien golpear a su padre o a su madre? ¿Llegará a hacerlo? ¿Quién sabe? Yo sí conocía a uno. Yo conocía a uno. Y se jactaba de ello, ¿eh? Y claro, no era cristiano, pero de todas maneras dice que se había sonado a su papá. ¿Qué tal? Y no faltará alguien que levante la mano contra su padre y su madre, ¿no? Ahí está. Y estamos viendo aquí que es el lugar que Dios ha dado a los padres, especialmente si son de edad avanzada, pero también es importante su comportamiento a ustedes, ancianos, yo anciano, nuestro comportamiento dentro de la congregación, hacerlos responsables por su conducta que debe ser piadosa, no ociosa. Vamos enseguida a ver 6 características, regresan a Tito. Vamos a hacerlo a vuelo de pájaro, no tenemos mucho tiempo de meternos mucho aquí, pero vean, 6 características de un anciano piadoso. Por supuesto hay varios de nosotros que ya tenemos esa categoría, ¿no? 50 para arriba, así que no te escapes, no trates de evadirte, o tal vez 50 para abajo también. Mira, finalmente es para todos, ¿eh? La palabra de Dios es para todos. Vean, en primer lugar dice aquí que los ancianos sean sobrios. ¿Lo estás viendo? Es la primera característica. La palabra sobrio quiere decir literalmente que no está embriagado. Ok. Metafóricamente quiere decir una persona moderada. Una persona que no es extravagante. Es conocido por su control. Esa es la parte importante. No satisface sus propios deseos, caprichos, sus cosas en particular. Cuando éramos jóvenes nos dejábamos llevar por impulsos, ideas y vámonos a donde quieran, ¿no? Y todo esto que caracteriza a la juventud, por supuesto. Pero ahora hemos llegado a la madurez y a esta edad y hemos aprendido a temblar así, por no hacer las cosas mal. Entonces todas tus energías, toda tu potencialidad, la que sea, y aquí finalmente lo que cuenta es tu piedad, y finalmente llega uno a escoger aquellas cosas que verdaderamente tienen valor, sus prioridades están en orden. Un anciano tiene que tener sus prioridades en orden. Él sabe qué experiencias valen en la vida o las que valen nada. Su vida se ha reducido a lo simple, a lo sencillo, ¿te das cuenta? Aquello que verdaderamente tiene valor a la medida que uno va creciendo, va madurando. Yo noto también, por supuesto, esto en mi vida. Hay ciertas cosas que las que me desvelaba por 20 años ahí, estuve desvelándome a lo tonto, puras trivialidades, inútilmente, pero cuando comienza uno a madurar y a conocer la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Cuando te das cuenta el mensaje maravilloso de su palabra, de su bendita palabra, y lo que hay aquí para ti, para mí, yo me pongo a pensar, ¿cómo perdí tantos años preciosos en cosas tan inútiles? ¿Te das cuenta cómo se reduce aquí el aspecto de lo que te tienes que dedicar, o lo que te puedes dedicar, no que te tienes que dedicar, ¿verdad? Obviamente habrá ancianos que no quieren hacer nada, pero y quién sabe qué vaya a pasar de aquí a 10 años, ¿no? Si Dios nos concede vida. Y ahí está el punto. Lo que ahora vivo, puedo pensar que es muy importante, pero al pasar los años tal vez diga, mira, ¿sabes qué? Eso no sirvió para nada, ¿no? En algunos casos, o tal vez para nada. Es un punto muy importante, que debemos ordenar nuestras prioridades.
¿Dónde está puesto tus prioridades? Tú dímelo. ¿Dónde es tu prioridad? ¿Dónde se encuentra tu tiempo de atención mayor? ¿Dónde los ejecutas realmente? ¿Dónde? ¿En la tele? ¿Dónde? ¿Dónde está puesto tus prioridades? Entonces esta sobriedad es la que los ancianos deben enseñar a jóvenes, hermanos. Puedo pensar que algunos hermanos mayores, que algunos viven hoy y otros, ¿te acuerdas?, han pasado a la presencia del Señor. Y es algo maravilloso. Que se distinguían por una vida piadosa y nos dieron ejemplo. Ustedes se han de acordar del hermano Mesa y su esposa. Ahí estaban, ahí no está Jorge. No, ahí estaban ahí. Y llegaban a dormir si quieres, pero venían. Pero ¿sabes una cosa? El hermano hablaba de la palabra de Dios y no cesaba de hacerlo, ¿no es cierto? Era un ejemplo de piedad. Y se iba a evangelizar y a veces nos decía, ¿por qué se están congregando? Bueno, obviamente su perspectiva no estaba muy bien, pero decía, en lugar de congregarse, váyanse a ganar almas para Cristo. Y se iba, un domingo se fue allá al metro, Insurgentes, estuvo hablándole a todas las personas que encontraba ahí del evangelio. Porque él tenía puesta su mirada realmente en qué, mira, como Pablo, en el galardón. Y quizá en el horario de la iglesia, pero bueno, era un señor grande. ¿Y qué? No perdía el tiempo en trivialidades. Ahí está, a lo básico, a lo fundamental, se dedicaba a cosas pocas, pero realmente era esencial su vida. Su experiencia y su madurez le daban a él una frase importante. A él y a muchos, o unos que partieron, tengo una sola vida, ¿en qué la estoy utilizando? Una. ¿En qué la estoy ocupando? ¿Y sabes qué? ¿Cuántos años me quedan de vida? Tú no puedes saberlo. Aún los jóvenes se los digo. Tienes 35 y dices, no, sí, hombre, acá te quieres comer el mundo a puños, ¿no? ¿Y sabes qué? Eso no es verdad. Porque en un momento dado el Señor nos recoge y ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Te das cuenta? Entonces, ves, los ancianos estamos dedicados a lo básico, a lo fundamental, a lo que vale la pena. Y cuando vemos ancianos que se dedican a cosas, particularmente aquellos que son creyentes, que se dedican a lo que no tiene realmente valor eterno, dices tú, bueno, pues, esos son los que han aprendido a ocuparse en otras cosas, pero los que han aprendido realmente a vivir en la fe y a mostrar su vida espiritual hacia los demás y a dar hacia los demás y dar ejemplo hacia aquellos que vienen atrás de ti, eso es lo que realmente vale la pena. Eso es lo que realmente tiene valor eterno. No en trivialidades, esos son los que son sobrios, esos son. Ahora, mira, otra característica, la siguiente característica es de un anciano piadoso, es de que los ancianos sean serios. ¿Estás viendo? Por supuesto, esto quiere decir venerables, respetables, sean serios, es lo que significa. No quiere decir que es una persona que nunca se ríe, ¿eh? No es eso. No habla de eso. No quiere decir que no puede disfrutar del humor. Yo no he conocido a ningún anciano que tenga un verdadero testimonio que no disfrute del humor. Claro que sí. Y que en momentos apropiados lo podemos usar. No está hablando de serios en carácter aquí, pero sí está hablando de no ser frívolo. Ese es el punto. En otras palabras, está hablando de no reírse de aquello que es tonto, superficial y hasta malicioso. Mira, han aprendido que la vida es algo serio. Tal vez hayan sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos, tal vez de su cónyuge, sus hijos, ya no viven con ellos, en fin. Viven lejos, han pasado por varias desilusiones en la vida y se dan cuenta que en la vida no es todo risa.
A eso se refiere el texto. Han aprendido a tener una postura seria, saben que el mundo no va a ser fundamentalmente cambiado por ellos como los jóvenes piensan. Un anciano se ríe, sí, pero se ríe de aquello que realmente tiene humor, no de cosas sucias. Y particularmente aquello que es perverso. Si ven en la televisión tantos programas ahí, la gente se ríe. Yo también me he reído y me río. Y después me doy cuenta de tonterías y medias que vemos luego en la televisión, ¿no? Entonces tienes que ser selectivo para todo. Si ven ustedes los programas cómicos, qué terrible, hasta vergüenza da. ¿Qué están haciendo, no? Reírnos de esas tonterías es realmente algo que no debe estar en un anciano. Un anciano que es un creyente, que es maduro, que es de avanzada edad, que es serio en lo no frívolo. Serio y no frívolo, perdón. Y la siguiente característica piadosa es que los ancianos, dice aquí, sean prudentes. ¿Lo estás viendo? Prudentes. ¿Qué significa esto? Esto significa que poseen discernimiento y discreción. Eso es lo que significa, ser prudentes. Esta virtud no viene de los jóvenes, es a través de los años. No viene tampoco en tu gran conocimiento académico. Ni siquiera porque yo haya cursado 3 seminarios. Eso no viene de eso. No viene de eso. Realmente no. Realmente viene a través de la experiencia, a través de la edad, a través de los años. Ustedes recuerdan Proverbios. Vean Proverbios 1 aquí, por favor. Vean del 1 al 4, dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice ahí. ¿No? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Vean esto, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahí está. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes discreción. ¿Ven ustedes? ¡Qué tremendo! Prudente, discreto. Eso es lo que se llega a poseer a través de los años. Proverbios es un libro de instrucción a un hombre maduro aquí. El más sabio, un hombre proviene de un hombre maduro como el más sabio que jamás existió. Salomón, ustedes lo saben. Y ya hemos aprendido a través de los años en este libro, por supuesto. Y sabiduría de la vida, por supuesto, que ahora la comunicas, la transmites, la sacas, la emanas por tu misma forma hacia los demás. Tiene la idea de atar los cabos sueltos, de analizar aquello que verdaderamente vale la pena vivir para dárselo a otros. Esa es la idea. Romanos 12:3. Mira lo que dice aquí. Ustedes han leído este pasaje. Digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ahí está la misma palabra. Con cordura. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Debes pensar con cordura en tu propia vida. Entonces vemos que el ser sobrio, ser prudente, ser serio, ser prudente son características que reemplazan las características de la juventud. O sea, no porque haya características malas a la juventud aquí, por supuesto que no, sino que las rebasas, vas hacia adelante. Y muchas veces van pasando los años y vas rebasando esos límites tan importantes. Bueno,
notamos 3 virtudes más en el versículo 2. Noten aquí que sean sanos en la fe. ¿Lo estás viendo? Sanos en la fe. Como ya dijimos, sanos quiere decir saludable, un individuo nutrido, como lo dice en 1 Timoteo 4. ¿Se acuerdan cuando dice nutrido en las palabras de la fe, en la doctrina? Es una persona que no duda. O sea, sanos, que no duda, ya no cuestiona como antes, no pierdes su confianza en el plan de Dios para su vida. No es como algunos intelectuales espirituales se ponen a pensar y todo lo dudan. No, aquí no, un anciano, uno de edad, está teniendo confianza plena en lo que Dios le está revelando en su palabra. Es un roble en la fe, ¿te das cuenta? Confía en Dios, en su palabra, y esa fe sostiene la iglesia. Por eso es tan importante tener elementos maduros en la iglesia. Puede vivir una fe que es digna de imitarse. Eso es lo que queremos ver en los ancianos. Estamos aquí. Por sus años de estabilidad, tienen que serlo. Noten que también que los ancianos sean sanos en el amor. ¿Lo estás viendo? Sanos en la fe y obviamente en el amor. ¿Qué significa? Bueno, que vean que los ancianos que aman a Dios por encima de todo. ¿Te das cuenta? Aman también a otros. No es un amargado. Es triste ver una persona de edad que esté amargada, ¿no? ¿Los hay? Uf, claro que sí. En el mundo hay miles y miles y miles. Y no solamente ancianos, hasta más jóvenes, amargados, porque no les salieron las cosas como ellos quisieron, porque se quedan con un resentimiento para el resto de sus vidas y eso los hace desgraciados. ¿Para qué? Es un estorbo, una muralla, de veras un tropezadero terrible para avanzar en la gracia y en el conocimiento del Evangelio. Muchos cristianos amargados también. Imagínense, en lugar de crecer y ser mejor, se desliza y se ha de convertir en una persona amargada. ¿Y qué sucede? Repele en lugar de atraer. Ese es el problema. En lugar de eso, nuestro texto dice que este hombre anciano ha aprendido a amar, dice aquí. Ha aprendido lo que dice Gálatas 6:2 sobre llevar los unos las cargas de los otros. ¿Te das cuenta? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y tú dices, a ver, ¿cómo voy a llevar este carro? ¿Le voy a llevar un bulto hacia el carro? No, no es eso. Los ancianos luego reciben muchas cosas que ellos, por los cuales tienen mucho por qué orar. Hubo mucha información de personas que están padeciendo, de personas que están pasando por pruebas múltiples, y entonces están llevando esas cargas y lo están llevando a la presencia de Dios. Es un hombre que ha aprendido a vivir por otros. Ese es el punto. Un hombre que ha aprendido a vivir para otros, no para sí mismo. Ese es el problema, que luego se concentran en sus males y en sus malestares, que luego no se dan cuenta de que otros los necesitan y se vuelven egoístas y creen que lo que están pasando es lo peor del mundo. Eso no es así. Los ancianos deben ser amorosos, interesarse por los demás, saber qué le está aconteciendo a ciertos hermanos y ayudarles en lo que se pueda. Y esto es para toda la iglesia, no es nomás para los ancianos, es para todos. Si tú vives una fe en la cual te concentras en ti mismo, mira, tu fe no es fe, Perdóname, pero tu fe no es fe. ¿Por qué? Porque tu fe debe ser reproductiva. Se reproduce en otros.
Yo nunca olvidaré a varios ancianos, y lo dije una vez y lo seguiré diciendo, que me formaron de niño, ¿no? Desde luego me aparté 18 años, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Mis maestros de escuela dominical siempre los recordaré. La hermana Elvira, yo tenía 6 años y repetía yo el Salmo 23 de memoria. La hermana Febe, así como la diaconisa, a los 9, 8 años me tuvo. Ahí estuve aprendiendo mucho. Y también a los 12 años el hermano Sierra, nunca lo olvidé, tiernísimo el hermano. Y aprendí de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento de memoria, uno por uno. Así. Entonces, educa al niño en su camino, ¿qué? Aun cuando fuere viejo, ¿qué? Ahí estoy, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? Entonces, qué maravilloso poder recordar a personas que tienen características ejemplares. Por eso digo, tu actitud, hermano anciano, debe ser ejemplar para los demás. No te pierdas esta bendición. Vamos a la última, que los ancianos sean sanos en la paciencia. Mira, la paciencia es una actitud que no la practicamos mucho, ¿verdad? Bueno, pero vean ustedes, la Biblia de las Américas, y con esto me salvo, se traduce como perseverancia. Sanos en la perseverancia. Este es un hombre que ha aprendido mucho a través de las pruebas. Este es un hombre que ha sufrido la vida y sin embargo se distingue por su perseverancia. No se desanima, persevera a pesar de la debilidad física que ya vimos, derrota, soledad creciente, y como dije, sus hijos ya no están en su casa y bueno, a mí me pasó, ¿no? En un año se me fueron los 3 y no han regresado. Ni quiero que regresen, ya están casados, ¿no? Ya están casados. Entonces, obviamente, es un anciano que está perseverando a pesar de lo que está pasando. Es un trofeo maravilloso. Los ancianos deben ser un gran ejemplo de perseverancia, de paciencia, pero desgraciadamente algunos se hacen más impacientes de grandes. Lo decimos, entre más viejo, más impaciente. Ya estamos ahí, ¿no? Puede que no hayan aprendido la vida más que algunos conceptos, pero cuando has aprendido del Señor, esto es diferente. Cuando se ha quedado los preceptos y la enseñanza que Dios nos ha dado a través de los años, eso se debe ver claramente en tu vida. Y me lo digo a mí mismo. Mí mismo, ten paciencia, ¿no? Así está, así son las cosas. Debemos de evaluar realmente lo que eres delante de lo que dice el Señor. Evalúalo, piensa, considera este versículo 2, ponlo por práctica. No nomás digas, ay, qué lindo, o pienses en otro que está más anciano que tú. Estás en el rango, así que no te escapas. Y por lo tanto, tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿eh? Es difícil, pero no imposible. Por algo está ahí. La próxima semana vamos a ver a las ancianas, mujeres. Así que no se escapan. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Siempre para ti. Mira, Señor, a pesar de que nos resistimos a tener esta edad, nos resistimos a la vejez, nos resistimos a vernos en el espejo, cansados, atribulados, tal vez enfermos, con un rostro pálido, tal vez ojeroso, y pues, Señor, tantas otras cosas, pero realmente, Señor, tú estás al pendiente de nosotros. Y eso es lo que más cuenta, Padre.
Bendice a nuestros ancianos de aquí, nuestros ancianos de edad. Ayúdale, Señor, danos fortaleza. Los jóvenes se tropiezan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tus promesas maravillosas. Despídenos en el nombre de Jesús. Amén.